Bienvenidos amigos a esta reflexión del día de hoy. Saludo fraterno, cordial, amable a todos los que me siguen a través de las plataformas donde yo emito esta reflexión. Gracias por acompañarme. Sugerencias, comentarios, háganmelo saber y yo con mucho gusto les responderé a cada uno de ellos. Oiga, pasados tantos años, ustedes no saben el arrepentimiento que mantengo últimamente por no haber leído la Biblia desde la juventud, por no haber encontrado a un personaje como el padre Luis Toro en la vida que le enseñara a uno apologética. Y por eso es que existen tantas iglesias separadas hoy día, porque nadie nos ha enseñado apologética, nadie nos ha enseñado a escudriñar las escrituras, y por eso nosotros creíamos, inclusive yo creía, que pertenecer a cualquier iglesia, eso era lo mismo, que eso era lo mismo pertenecer a los testigos de Jehová, porque ahí hablaban bonito de Dios, a los pentecostales unidos, porque ahí hablaban bonito de Dios, a los adventistas, porque ahí hablaban bonito de Dios, a la luz del mundo, porque ahí hablaban bonito de Dios, y a cualquier otra doctrina que usted vea por ahí en un garaje. Yo creía que ahí estaba Dios. Inclusive hoy día veo que han estado montando algunas nuevas iglesias y cada día aparece una nueva. Y aparecen seguidores, porque uno llega y se asoma y ve 1, 2, 3, a los 8 días veo 8, 9, y uno dice, mira, qué ignorancia de las personas, cómo no darse cuenta que Dios no está en cualquier iglesia, que por predicar, alabar o aleluyar a Dios en una iglesia no significa que Dios esté con ellos. Pues ese era yo. Yo creía que pertenecer a cualquier iglesia eso era lo mismo, solo que yo nunca me salí de la iglesia católica por respeto a mis padres, porque mis padres me enseñaron la iglesia católica y ahí fui bautizado, ahí hice la primera comunión, y evidentemente siempre he sido un respetuoso de mis padres y de todas sus enseñanzas. Pero pude haberme salido porque yo admiraba mucho a los pastores de otras iglesias. Inclusive hoy día no voy a decir que los admiro, pero al menos sí los respeto, porque admirar sería decirles que estoy de acuerdo con lo que ellos hacen, porque no estoy de acuerdo con lo que ellos hacen. Es más, me da pesar lo que ellos hacen hoy día. Algunos, lo voy a decir así con todo el respeto, lo hacen por dinero, solamente por sostener sus estómagos y el estómago de sus familias, y porque no saben nada más que hacer, porque ya a lo mejor ya tienen una edad avanzada y no tienen cómo ganarse en la vida, y entonces piensan que predicando la palabra de Dios pueden ganarse unos pesos y sostener a sus familias. Y eso no está bien, porque corren un peligro muy grande, y es un peligro terrible. ¿No ve que Jesucristo lo dice? ¿Acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos al abismo? Pues para allá va ese pastor, alimentando sus estómagos, alimentando el estómago de sus familias y conduciendo a muchas familias e inclusive a sus propias familias al abismo, porque no van para otra parte. Esos no van para otra parte. Yo podría decirles a ustedes, no, pero o ustedes decirme a mí, no, César, ¿y la misericordia de Dios qué? Pues la misericordia de Dios sí existe para los que se arrepienten de sus pecados, y Él espera que hasta el último minuto de sus vidas ese arrepentimiento. Pero el problema de un protestante es que ellos no se arrepienten, ellos creen que van por el buen camino. Ellos creen que estando por fuera de la iglesia de Cristo se van a salvar y van a encontrar al final el abismo. No van a encontrar la salvación, a menos que a última hora ellos dijeran, hombre, ahora me doy cuenta, como decía el padre Luis Toro, en el último minuto yo he tenido que confesar a pastores que me han llamado en el último minuto de su agonía y diciéndome, padre, hasta ahora me vengo a dar cuenta que estaba cometiendo un pecado de apostasía y me arrepiento. Y yo, decía el padre, les he dado el perdón de los pecados y le he dado la participación de la Eucaristía, y esos hombres se han salvado en el último minuto porque se arrepintieron de ese pecado en el que viven todos los protestantes. Pecado mortal, el pecado de la apostasía. Vamos a persignarnos, muchachos, y vamos a encontrar al verdadero Dios.
Ojalá escuchen la palabra de Dios, no endurezcan su corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura, Hechos de los Apóstoles 17, 15, 22. Eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas y se volvieron con él en cargo de que Silas y Timoteo se reunieran con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del areópago, dijo: atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos, porque paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré inclusive un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo. El Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene, siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni los sirven manos humanas, como si necesitara de alguien. Él, que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó el género humano para que habitara la tierra entera, determinando finalmente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos a tientas lo encontraban, aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros poetas. Somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpida por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia, por medio del hombre a quien él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y algunos más con ellos. Después de esto dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Estamos hablando de Grecia, de los griegos, y Pablo está en Atenas. Y hay un sitio que se llama el Areópago. Un sitio como el Areópago es como una especie de lugar. Eso lo vemos mucho en las ciudades. En las ciudades vemos esos pequeños escenarios así como allá está el escenario y aquí alrededor hay lugar para que usted se siente, hacia alrededor. Pues bien, el Areópago era un lugar parecido a eso. Era un lugar donde los griegos que se consideraban filósofos, recordemos pues a Platón, Aristóteles, Sócrates y todas estas personitas, son de Grecia. Y de allí es que esos hombres se sentaban a filosofar. Todos los días se sentaban, como hoy día se sientan los viejitos en el parque a filosofar sobre la vida y a escuchar, porque ya esa era la tradición. En el Areópago sentarse a filosofar sobre la vida, y si llegaba alguien con una nueva idea, una nueva teoría, entonces lo ponían al frente a que hablara y ellos a escuchar, a aprender. Por eso es que de Grecia se habla siempre sobre los filósofos. Pues bien, llega Pablo a este sitio y él va a predicar la palabra de Dios, pero él tiene que utilizar una estrategia. ¿Y cuál es la estrategia que él utiliza? Y empieza diciendo: bueno, muchachos, yo he estado rondando la ciudad y observo de gran manera que ustedes tienen dioses
por todos lados, muy bonitos, por acá y por allá, y esculturas de oro, de yeso y de mármol y todas esas cosas. Pero alcancé a observar que había una que no tenía nada, pero que decía en la inscripción: al Dios desconocido. Ustedes tienen muchos dioses, pero hay una que dice: al Dios desconocido. Pues, ¿cómo les parece que ese es el Dios que yo vengo a representar? Ojo pues, es estrategia de Pablo llegarle a los griegos. ¿Y cómo es esa estrategia? Utilizar esa inscripción: al Dios desconocido, y tomarla para sí y decir: ese Dios desconocido es el que yo represento. Y comienza a contar la historia de cómo Dios creó el universo, Dios cómo creó el mundo entero, y que todos debemos darle gracias a ese Dios desconocido, porque Él fue el que nos dio la vida y todo lo que nos rodea. Y luego va avanzando la historia, creó la mujer, creó al hombre, hasta que llega al momento de Jesucristo. Y dice también la historia de Jesucristo de que Dios nos dio un hombre para que nos salvara del pecado, porque pues todos estábamos condenados a muerte, y por eso Dios nos regaló a su único hijo para que muriese en la cruz y resucitara al tercer día. Y cuando llegó al tema de la resurrección, entonces ya la gente, algunos graciosamente decían: oigan a este, ¿cómo así que hay resurrección? Uno muere y va a resucitar, y salían y se iban. Y otros más educados decían: hombre, estaba buena la charla. Mi hijo, muchas gracias por la charla, ¿para qué? Estuvo hasta interesante. Otro día te escucharemos. Y se abrieron. No quisieron escucharlo más, porque se metió con el tema de la resurrección. Vamos a leer un pedacito de eso, de lo que acabo de leerles en ese detalle, o decirles. En que juzgará el universo con justicia. Bueno, se me olvidó esa partecita. Y vendrá un día en que va a juzgar al mundo entero con justicia, y mandará a su Hijo para que juzgue al mundo. De esto, por medio del hombre a quien Él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Y al oír la resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron: de esto te oiremos hablar más tarde. Ahorita vamos a centrarnos en lo verdaderamente importante de todo lo que les acabo de decir. ¿Qué es lo verdaderamente importante de esta lectura? Esto que viene a continuación. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y algunos más con ellos. Después de esto dejó Atenas y se fue a Corinto. Esto es lo verdaderamente importante. Vean, la palabra de Dios es para todo el mundo. Es para todo el mundo. Pero unos cuantos la van a escuchar. Unos cuantos. Por eso les dije yo a ustedes, al principio ustedes no saben de mi arrepentimiento de no haber conocido la palabra de Dios desde el principio, de no haberla estudiado, de no haber encontrado un padre como el padre Luis Toro, que me hubiese enseñado apologética y me hubiese enseñado a escudriñar las escrituras. Hoy día, pasada la edad, le doy gracias a Dios por haberme enseñado y por haberme permitido pertenecer a su iglesia y por predicar su palabra. Ustedes no saben el agradecimiento que le tengo a Dios tan grande. Por eso el estar acá frente a ustedes, para mí es todo un placer. Yo creo que de todo el día que yo hago, las 24 horas, el momento más agradable para mi vida es el de poder predicar la palabra de Dios. Y por eso aquí vemos cómo solo 2 o 3 o 4 personas de todos los que lo escucharon se salvaron: Dionisio, Damaris y otros cuantos. De todos los que estaban allí, solo fueron unos cuantos. ¿Se acuerdan ayer también del Evangelio? Y se acuerdan de antier, que Livia, de todas las mujeres que estaban en el río escuchando la palabra de Pablo, solo Livia escuchó
y el Espíritu de Dios ingresó a ella para que escuchara la palabra de Dios sobre Olivia de un montón de mujeres que estaban en el río. Y ayer sucedió lo mismo. Tan solo, pero es que porque no me acuerdo del evangelio de ayer. Ayer fue y también fue lo mismo. Ayer fue el carcelero. El carcelero fue el que se convirtió. Y Dios lo llenó de espíritu, hubo arrepentimiento y se bautizó el carcelero. Y hoy vemos que hay 2 o 3 personitas, o 4 o 5 que se arrepienten de un montón. Y los demás que se consideraban ínfulas de que yo sé mucho, de yo sé filosofar, yo sé mucho sobre la vida, ahí estaba Platón, Aristóteles, Sócrates y todos estos. Entonces ellos se consideraban mucho y resulta de que llega un hombre y les explica el evangelio, la vida, el mundo, la eternidad y no lo logran entender. Espero que ustedes no sean de esos. Levántense y digan, yo sí entiendo, César. Vamos a leer el Salmo. Salmo 148. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Alaben el nombre del Señor, el único nombre es sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Él acrece el vigor de su pueblo, alabanza de todos sus fieles, de Israel su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Voy a detenerme acá para volverles a decir, me estoy viendo la serie de los reyes en el celular. Es una serie que tiene un montón de pasajes bíblicos, pero un montón de pasajes de historias, todos los reyes. Y me estoy viendo Primera de Samuel por ahora. Primera de Samuel cuenta la historia de Elí, de Samuel, de Saúl, el primer rey que existió, y de cómo Saúl se endureció y decidió Dios quitarle el reinado y dárselo a David. Y cómo todos estos salmos, cuando yo los leo, yo ya me los he visto algunos, como David en el desierto se retira y ora al Señor, y las oraciones del Señor son estos salmos. Por eso usted lee estos salmos y acuérdese de mí. Cuando lea un salmo de estos, diga, es David orando en el desierto a solas con Dios, y Dios se complacía escuchando a David. Es un momento tan bonito el que presentan en esa película, que uno siente el agrado de ver cómo David nos está enseñando cómo es orarle al Señor y cómo Dios se complace escuchando a David con estos salmos, que son oraciones que él se inventa, son oraciones que él se va creando en su mente de acuerdo a su momento. Si tiene angustia, escribe. Si tiene angustia, si tiene miedo, escribe. Si está contento, dice. Y todo es alabanzas a Dios, y por eso Dios se complace tanto en David, porque David es un hombre temeroso de Dios y obedece a Dios en todo. Vamos a leer el Evangelio, Juan 16, 12, 15. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Pónganle mucha atención a este Evangelio, porque ya nos dice más o menos de qué se va a tratar. El Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío,
Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oiga, todos los días me voy en contra de los protestantes, qué cosa tan especial, sobre todo en este pasaje bíblico contra los pentecostales. Qué tontada. Los pentecostales les metieron en la doctrina de ellos que no existe sino Jesús, que el Padre no existe y que el Hijo no existe, y que el Padre es Jesús y que el Hijo es Jesús, por lo tanto es Jesús solo. No existen tres personas diferentes, sino un solo Dios verdadero. Eso lo enseñamos nosotros en la Iglesia Católica, solo que nosotros enseñamos que hay tres personas diferentes y un solo Dios verdadero, y ellos dicen que es Jesús solo. Y uno dice, pero ¿cómo rayos? Ay, hombre, es que recuerdo yo a ese pastor, amiguito mío en Toro, cuando trató de sacarme de la iglesia para meterme a su iglesia. Yo lo admiraba mucho y lo aprecio mucho. Y él me tocaba el tema de Juan 16. Ay, porque Mateo 16:18, perdón. Mateo 16:18. Y me refería ahí de que como Jesucristo se nombraba a sí mismo, y yo soy la roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y yo le decía al pastor, ¿y usted cómo hace para interpretar eso así? No, de verdad, me confunde usted. ¿Cómo interpreta? Y eso es lo que le pasa hoy día a los protestantes pentecostales. ¿Cómo viene un pastor mentiroso a meterles una idea absurda de que Jesús es solo y no ven en la Biblia la verdad? Mire cómo está interpretado este final que dice, Él me glorificará. Él, tercera persona del singular. Él a mí, primera persona. Él me glorificará. Luego no soy yo mismo. Jesús no es, yo mismo me glorifico. Ahí no dice, sino que él dice, él, tercera persona, me glorificará, primera persona, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Ahora bien, aquí está hablando, aquí cometí yo un pequeño error. Por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará de lo que él está por venir. Aquí está hablando del Espíritu Santo. Aquí está el error porque lo tengo que reconocer. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis creer con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, está hablando del Espíritu de la verdad, por eso es que él les decía, a ustedes les conviene que yo me vaya, ¿por qué se ponen tristes? A ustedes les conviene que yo me vaya para que puedan mandar al Espíritu Santo que les enseñará todo. Él me va a glorificar a mí, el Espíritu Santo. Y aquí dice ya, ahora sí entendí esta partecita. Él me glorificará. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Ahí están las tres personas bien claritas. Y entonces uno dice, ¿cómo hace un pastor mentiroso para engañarse a sí mismo y luego de engañarse a sí mismo va y engaña a los demás? Se condena a él y condena a todos los que lo escuchan y él los logra convencer. Ahora bien, ¿de qué está hablando este evangelio en el día de hoy? Continuamos con el mismo texto de que estamos al portas de que Dios se va para el cielo. Estamos al portas de que Él va a ser condenado a muerte y va a ser crucificado y va a resucitar. Estamos hablando de ese contexto. Y por eso se está refiriendo a sus discípulos y les está contando todo lo que va a pasar. Para que cuando esto suceda, dice Él, ustedes no se pongan tristes, sino que yo ya se los había anunciado. Eso es lo que le está diciendo. Les está revelando el futuro, les está revelando lo que va a suceder en Hechos de los Apóstoles.
Y entonces por eso esta historia dice: muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará de lo que está por venir. El Espíritu Santo entra en Pablo y él comienza a predicar un evangelio que se le fue dado. Pero voy a darles un tic. Pablo o Saulo nunca conoció a Jesucristo. Él nunca lo vio en vida. Saulo nunca vio a Jesucristo en vida. Ni lo vio de frente, ni de espalda, ni de a un lado, ni creo que lo haya saludado. Porque Pablo, su conversión fue después de que Cristo había muerto. Ya habían pasado años, varios años, 5 o 6 años, cuando viene la conversión de Pablo. Ya había muerto Jesucristo. Pues luego Pablo nunca recibió una enseñanza de Jesucristo directa, como le enseñó a sus discípulos. A sus discípulos les habló de tú a tú. Los escogió, los llevó por el desierto, les enseñó y de tú a tú les enseñó. Pablo nunca escuchó a Jesucristo. Luego, Pablo, ¿qué es lo que está recibiendo? Está recibiendo lo que está escrito en estas lecturas. Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. ¿Y qué fue lo que pasó con Pablo? Un día iba de camino de Damasco cuando una luz lo encegueció y lo tumbó de la cabalgadura. Quedó ciego. Y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él contestó: ¿quién eres, Señor? Y el Señor le contestó: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Anda y entra a Damasco, y un hombre, Ananías, te devolverá la vista. Y de verdad, Saulo entró a ese sitio. Mientras tanto, Ananías escuchaba una voz en sueño que le decía: ve al camino, a la calle La Recta, y allí vas a encontrar a un hombre que se llama Saulo, y le vas a devolver la vista y lo vas a bautizar. Ese hombre será el que va a guiar mi iglesia entre los gentiles, entre los pueblos. Ese Saulo recibe el Espíritu Santo y le enseña la verdad plena. Y no conoció a Jesús, solo conoció a Ananías. Y Ananías lo bautizó y le puso el nombre de Pablo. Y recibió a través del Espíritu Santo toda la enseñanza que Cristo no se la pudo enseñar a Pablo. Por eso hoy día nosotros podemos recibir del Espíritu Santo esas enseñanzas. Pero ¿cómo las podemos recibir? Dirán los protestantes: entonces yo también la puedo recibir. Yo también puedo recibir esas enseñanzas. Dicen algunos pastores: es que una luz se me reveló anoche. Por ejemplo, la Piraquive, que es la que más me da risa de todos, aunque también me da risa el de los mormones. En la historia de los mormones, que está escrito en el libro de ellos, que el libro mormón, porque ya le escuché al padre Luis Toro, dice que un ángel del cielo bajó y entró en la habitación, y que el ángel iluminó toda la habitación más claro que del día, y que no tocaba ni el piso, sino que era levitando, y le dijo a este hombre mormón que fuera y que buscara en tal sitio, que iba a encontrar unas tablas de oro, y que ahí se le iba a enseñar la verdad para que él se fuera a predicar por el mundo entero. Y que luego cogió esas tablas de oro, después de que él las leyó, inmediatamente ¡fum!, se fueron de nuevo para el cielo las tablas. O sea que nadie puede descubrirlas, sino que él solito las vio. Y va y le lleva ese cuento tonto a la gente, y la gente se la creyó. Que sí, que era verdad, que a él se le apareció un ángel y que no tocaba el suelo, y lo cuenta ahí en la historia. Así está el cuento de la Piraquive. La Piraquive dice que fue que una noche o algo así, ustedes búsquenlo en YouTube,
que Dios se le presentó y le reveló y le dijo: mira, aquí ve, a la Iglesia Católica le quedó grande la iglesia, ahora te la voy a entregar a ti para que usted conduzca almas al cielo. Y luego ella se despertó y dijo: oh, me nombraron a mí pastora y ahorita voy a ir a convencer a gente para que me sigan y voy a montar una iglesia ministerial. Y ahí mismo mucha gente comienza a seguirla, porque creen que de verdad eso pasó. Cuando en la iglesia está escrito que si un ángel del cielo bajara y les predicara un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, sea anatema, sea maldito. Y ella no tuvo en cuenta ese detalle. Ella pensó que de verdad fue un ángel de Dios que vino y le reveló eso, al igual que el libro de los mormones, que fue un ángel de Dios el que le reveló eso. Ahorita el Espíritu Santo dice: y Él os conducirá a la verdad. Entonces, cuando la Biblia dice busquen la verdad, analicen los espíritus, ustedes deben saber quién les está diciendo la verdad y quién les está diciendo la mentira. Si alguien viene y les predica un evangelio diferente al que Cristo nos enseñó, le está diciendo mentiras, es un maldito. Espero que ustedes hayan entendido esto. Que Dios te bendiga, que Dios nos... otra cosita, si alguien quiere debatir conmigo esto, llámenme, muchachos, estoy dispuesto. Díganme, traiga la Biblia, yo llevo mi celular y hablamos. Y yo le predico la palabra de Dios como está escrita en la Biblia, no de cuenta mía, como está escrita. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.